Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Hablemos del Canal. Hablemos del Canal es el programa público que impulsa la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Queríamos agradecer a la Asociación Numismática de Panamá ser parte del programa de apertura de esta nueva versión de la Feria Numismática que celebra los panameños célebres. Hablemos del Canal es un formato que trata de poner en relevancia el acervo documental y bibliográfico que tiene la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, probablemente el repositorio documental más importante que hay de la historia de la comunicación entre los mares. Hoy es 1 de septiembre y para nosotros, de parte del Canal, reviste de importancia, siendo este mes de septiembre la fecha que marca la firma de los tratados de Torrijos-Carter. En ese contexto, Hablemos del Canal quiere sumarse a la celebración de los panameños célebres y inserta entonces la figura del general Omar Torrijos, quien fue uno de los panameños del siglo XX, que gracias a su visión y su impulso logra conciliar y concertar intereses para lograr la firma de los tratados del Canal en apoyo con el resto de la comunidad nacional e internacional. En el contexto de Hablemos del Canal es una mezcla particularmente interesante de historia y de literatura, en donde queríamos traer a la memoria una colección de otro producto editorial que se llamó Protagonistas del siglo XX. Protagonistas del siglo XX es una producción inusual en donde, parafraseando al doctor Jorge Eduardo Ritter, tenía como objetivo recopilar la semblanza y el aporte de hombres y mujeres panameños que durante el siglo XX trabajaron para hacer esta sociedad lo que hoy somos, ¿no? Un Panamá mejor. En esta colección de protagonistas del siglo XX hay hombres de política, deportistas, educadores, músicos, gente de teatro, migrantes, comerciantes, una pléyade de personalidades y estrellas que de alguna manera pasan desapercibidos en la memoria del panameño, y esta publicación tiene como objetivo que esa memoria no se pierda. Esto de nuevo es un esfuerzo para fijar memoria, para generar pertenencia e identidad. En este sentido, hoy nos acompaña aquí en la mesa presente, en este espacio, el doctor Jorge Eduardo Ritter. El doctor Ritter, entre otras cosas, fue el primer ministro de Asuntos del Canal, de la Autoridad del Canal de Panamá, ministro de Trabajo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, periodista, comentador, una figura bastante localmente. Gracias, doctor Ritter, por estar aquí con nosotros esta tarde. Nos acompaña Mari Carmen Zarzaneda, quien trabajó también por muchos años, primero en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal, perdón, de la Autoridad de la Región Interoceánica, que fue donde nosotros nos conocimos hace algunas lunas atrás. Ahí también conocimos al doctor Carlos A. Mendoza, que también es parte de la historia en esta tarde de hoy. Bienvenidos los dos aquí al Hablemos del Canal. Doctor Ritter, hablemos de protagonistas del siglo XX. ¿Cómo surge la idea de protagonistas del siglo XX? Pues nosotros habíamos tenido la gratísima experiencia al final de la administración norteamericana de publicar un conjunto de libros, 33, que era que llamamos la Biblioteca de la Nacionalidad, que también era una recopilación, pero no de biografías, sino de las principales obras que se hubieran publicado en Panamá a lo largo de su historia para conmemorar la transferencia del canal y que el 31 de diciembre no fuera solo la fiesta y el jolgorio, sino que quedara algo de esa conmemoración. Y unos años más adelante, en realidad yo estoy aquí casi que ganando indulgencia, encamando la ajena, porque este fue un proyecto que fue compartido, en realidad de común acuerdo con Lorena Rocaber y yo. Pensamos que había demasiadas personas en Panamá que nunca iban a tener una biografía
y que no iban a tener una biografía porque la modalidad aquí, quiero decirlo de manera muy franca, solamente existían las biografías de las personas cuyos familiares podían pagarla. Entonces teníamos, pero había muchos panameños meritorios que habían dejado su impronta y que no iban a tener nunca una biografía sin un esfuerzo colectivo como este. Y me refiero a todos los campos, me refiero al campo deportivo, al campo de la literatura, al campo de la historia, de las artes. Si ustedes se fijan, la mayor parte de las biografías que existen en Panamá es de personas que sus familias han decidido publicar, pagar la biografía de sus antepasados. Y decidimos hacer un esfuerzo para recoger en todos los ámbitos de la vida nacional los panameños del siglo XX. La colección se llama Protagonistas del siglo XX panameño, el siglo XX panameño, no el siglo XX ni panameños del siglo XX, sino el siglo XX panameño. Y hago la diferencia porque teníamos que determinar cuándo, a partir de cuándo eran los panameños. Que íbamos a ir al siglo XIX, teníamos que incluir a Justo Arosemena y algunos más, a Tomás Herrera, etc. Si lo limitábamos a los que dejaron su impronta en el siglo XX panameño, es decir, a partir del 3 de noviembre de 1903 hasta el 31 de diciembre de 1999, que es el siglo XX panameño. Hay historiadores, por ejemplo, que no miden los siglos del año 1900 al año 1999. Por ejemplo, el historiador Eric Hoffman dice que el siglo XX, en realidad el siglo XIX, el siglo XX, para él va desde 1914 hasta 1990, desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin, hasta la caída del muro de Berlín. Y que el siglo XIX va desde 1789 hasta 1914. Él dice que hay un siglo de 120 y tantos años y hay un siglo de solo 80. Nosotros queríamos hacer un siglo XX panameño. Este es como, doctor, perdone, como la historia de la cacería contada desde los leones, desde la mirada de los leones, no desde el cazador, sino desde los leones. Entonces, por supuesto, eso excluyó a personas que nos los reclamaron, excluyó a Victoriano Lorenzo, por ejemplo, que fue fusilado un poco antes de la independencia, pero incluyó a todos los próceres, porque ellos nacieron en el siglo XIX, todos, pero su impronta fue a partir del siglo XX, a partir del 3 de noviembre o un poco antes de 1903. Entonces, allí quedó plasmada toda lo que, en la opinión de varios, no solamente fue mía, fue una opinión que compartimos con muchísimos panameños para tratar de hacer la mayor justicia posible. Se quedaron algunos que después nos los han reclamado. Creo que no sobra ninguno de los que está allí, o sea, todos tienen una importancia enorme en el devenir nacional y ese era el legado al cual contribuyó también mucho la autoridad del Canal de Panamá, que queríamos dejar como testimonio de que sobre todo para hacerle justicia a aquellos panameños que nunca iban a tener una biografía si sus descendientes no tenían los recursos para hacerla publicar. ¿Cuántas biografías son y cómo se las ingeniaron para que se escribiera esa biografía? Otra vez, yo ganando indulgencia, encamando la ajena, te lo explico, pero son cerca de 90. Son 87 en 87, realidad. Y el último tomo es los acontecimientos históricos más importantes, los hitos históricos de Panamá en el siglo XX. En realidad conseguimos algunos donantes generosos que decidieron aportar dinero con la condición de que no se publicaran sus nombres. Yo los traicioné y al final los publiqué, pero lo cierto es que dijeron no queremos que los nombres aparezcan. Y la condición que se les puso fue, ustedes ponen la plata, pero no tienen derecho a poner ningún nombre, porque no era poner plata y decir ahora quiero que mi abuelo o mi papá
aparezca en el... Que un poco responde también la explicación que da al inicio de quién son Entonces, biografiados y quién no son. Y ahí entonces escogimos a 75 o quizás hasta 80, no recuerdo el número exacto, de personas que estuvieran dispuestos a donar su talento, su tiempo y escribir ellos 87 biografías que teníamos. Esta es una gestión bien inusual porque, bueno, yo fui parte también del proyecto de protagonistas del siglo XX panameño, y al final del camino, cada uno de los que escribimos las biografías cedimos los completos, los derechos completos sobre lo que habíamos escrito, para que esa publicación, que además la publica y la edita la Penguin Random House, ¿no? Sí. Que es una de las casas editoriales Más grandes del mundo. Entonces tenemos el honor de que esta casa editorial edita y publica la biografía de 87 panameños y panameñas importantes en el siglo XX. Eso es una forma disimulada de Orlando de recriminarme que no le pagamos a nadie. En efecto, no le pagamos a nadie. Todo fue donado y con mucha generosidad. Gracias por restregármelo. No, por restregarlo no. Además sería es justo y necesario contar de que cada uno de nosotros que participamos en el proyecto de protagonistas del siglo XX panameño recibimos un dossier de información inicial sobre el personaje que teníamos que biografiar. O sea, hubo un esfuerzo inicial y adicional que creo que vale la pena reconocer también por parte de los gestores que nos facilitaron de alguna manera el trabajo. En ese sentido, Mari Carmen Zarzaneda, ¿cómo fue tu aproximación al personaje del general Omar Torrijos en este proyecto? Cuéntanos cuál fue tu primera impresión. Bueno, a ver, como les comentaba hace un momento, yo no recuerdo si fue el doctor Ritter que me lo pidió o si fue el doctor Carlos Mendoza quien la escribió conmigo, que para mí fue todo un honor que él me permitiera escribir con él. Pero el hecho, o si fue Lorena que me llamó, pero el hecho es que me pareció muy interesante participar justamente en esta biografía porque cuando la revolución del 68, yo tenía probablemente 10 años. Yo fui quizás de la generación de los hijos predilectos de la revolución sin haberla disfrutado en alguna medida, porque mi vida siempre estuvo, digamos, por otros derroteros. Entonces, encima de eso, como periodista, a los 20 años, yo trabajaba en TV2 con Mario Velázquez y Mario Velázquez me dijo un día, yo cubría de todo. Como era la más joven, pues si había un incendio, allá va Mari Carmen. Que había habido un accidente, allá manden a Mari Carmen. Entonces, las entrevistas importantes todavía no me tocaban. Pero un día, dice Mario Velázquez, Torrijos está llegando allá en San Miguelito, necesitamos que vayas y lo entrevistes. ¿Yo? Sí, váyase para allá. Realmente estuve esperándolo como 4 horas. Venía de Coclecito. Y después de esas 4 horas, sale un señor muy amable, uniformado, y me dice, mire qué cosa que mi general llegó, pero tenía dolor de muelas y se tuvo que ir al dentista. Así que fue la única vez que estuve más cerca de conocerlo personalmente y no se dio. Entonces, cuando me dijeron, vamos a hacer la biografía, viniendo yo de una familia que se había opuesto, o sea, veía a Torrijos como un dictador y decía, no, Torrijos es malo, decía yo, mejor todavía, porque va a ser un punto de vista lo más objetivo posible, imparcial. Y teniendo como compañero de fórmula al doctor Mendoza, que era un liberal y se declaraba antimilitarista, decidimos emprender este trabajo y primero leer todo lo que pudiéramos obtener sobre la vida del general. Ahí yo traje algunos de los libros que utilizamos, muchas referencias, incluso entrevistas. Yo me entrevisté con algunos familiares de él también y los grabé para asegurarme que después no me dijeran, no, yo no dije eso. Pues fue muy, muy interesante porque fuimos viendo la realidad de este personaje. Que muchos lo veían como un enemigo, otros decían es un dictador, por supuesto estaban sus allegados que lo trataban muy bien,
Y desde el punto de vista nuestro, que ni nos lo conocimos ni nos interesaba especialmente quedar bien con nadie, nos resultó sumamente esclarecedor toda la información que encontramos, porque nos encontramos con que era un hombre que venía de muy abajo, que había vivido miseria de niño y que había ido creciendo por su propio esfuerzo, que no fue maestro a pesar de que su padre quería que fuera maestro, a él le interesaba más la carrera militar. Y fuimos analizando cómo a lo largo de su vida se fue desarrollando y todos los logros que fue teniendo. Y realmente cuando nosotros terminamos la investigación, conversando con el doctor Mendoza, yo le decía, realmente he terminado, no quiero decir admirando, pero casi que a Torrijos, porque realmente hizo gran trabajo. Y el doctor Mendoza me contestó, pues yo he concluido que probablemente sea el panameño más ilustre y el que más hizo en el siglo XX. Y todo esto fue producto de la investigación que hicimos y realmente nos quitamos el sombrero porque el hombre hizo un gran trabajo por muchos detractores que tuviera y quizás haya cometido errores y obviamente sí, debe haber habido, pero hizo un gran trabajo. Sí, el personaje del general Torrijos contradictorio, visto desde las distintas miradas. Yo particularmente yo participé en el proyecto de la Autoridad de la Región Interoceánica en el proceso de reversión y por maneras también coincidentes, y esta sociedad muy pequeña, coincidimos en la misma oficina con dos personajes que habían estado vinculados de maneras divergentes con el general Torrijos. Uno de ellos nació en Darién y él me contaba que él estaba, no sé, en calzoncillos corriendo por los platanares de Mogocénega en el Darién y escuchó un ruido de una máquina que se acercaba y entonces, primera vez que veía un helicóptero y él se escondió detrás de unas matas de plátano. Entonces luego que el helicóptero aterriza, entonces se acerca al personaje que se baja el helicóptero y el personaje le pregunta qué él quería hacer y él dice, quiero estudiar. Y él sale de Mogocénega, termina siendo ingeniero químico en una universidad en Ucrania y luego un administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica, perdón, del antiguo Mi Ambiente. El otro compañero había sido exilado y expulsado de Panamá por el mismo personaje. Entonces yo tenía las versiones y las dos caras de la misma moneda sobre el mismo personaje. Víctor Levy le apoya, por ejemplo, en organizar la Universidad Tecnológica y nosotros teníamos que generar nuestros propios equipos de laboratorio en hidráulica para dotar los centros regionales de Coclé y Veraguas. Y entonces nosotros dibujábamos esos equipos hidráulicos mientras se sembraba yuca y arroz para habituallar las cafeterías de la primera universidad tecnológica. Anécdotas del personaje. Doctor Ritter, ¿cuál ha sido el impacto de esta edición 9 años después de su publicación? Bueno, lo primero fue que se agotó muy pronto, a pesar de que no se vendió. Lo que hicimos fue distribuirlo en las principales, en las bibliotecas, todas las bibliotecas del país, en nuestras embajadas en el exterior, a las embajadas de los distintos países, en las instituciones gubernamentales, para que tuviera el testimonio y que se pudiera mantener así como ha sido esta colección unida, o sea, no separar los libros individualmente, sino que todo el mundo tuviera la colección completa. Pero lo que ha relatado Mari Carmen refleja muy bien cuáles fueron algunas de las vicisitudes que hubo. Hubo algunos casos en que nosotros le pedíamos a un determinado escritor, es decir, ¿quieres escribir uno? Te damos toda la información, pero son personajes, digamos, no controvertidos. ¿Quién quiere hablar mal o bien por ejemplo, de Monseñor Magrat o de Ricardo Miró, que eran para decir solo dos, o de Roberto Durán, o de Lafit Pincay, de toda esta gama de personajes? Pero Torrijos era una cosa diferente. Torrijos es un hombre todavía muy controvertido. No queríamos tener a alguien que hubiera sido uno de sus
discípulos, llamémoslo así, o a uno de sus seguidores, porque iba a aparecer todo lo que se dijera ahí, iba a aparecer como sesgado por él o por la personalidad de Torrijos y de su biógrafo, pero tampoco queríamos que lo hiciera ninguno de sus detractores, naturalmente. Entonces creo que hicimos la mejor escogencia, fue la más dificultosa para encontrar a alguien que llenara ese perfil, y ese perfil lo llenaron entre dos, lo llenó el doctor Carlos Mendoza y Mari Carmen Zarzaneda, y las personas que lo han leído, no solamente sus detractores, sino también las personas que siguieron a Omar Torrijos, no tienen sino elogios para una figura como la de él, haberla podido describir en una forma tan objetiva, tan desapasionada, porque es un personaje con luces y sombras, como todos los grandes personajes. El otro problema que teníamos con la biografía de Torrijos era que era, de todos los que están allí, el que más había sido biografiado, del que más libros ya existen sobre él. Sobre algunas de las personas que están en esa colección no hay ni un solo libro, o no había ni un solo libro. Había algunos que otros artículos, había alguna información dispersa por allí, pero que no había. Me refiero, por ejemplo, a Roque Javier Laurenza, me refiero a personajes que han tenido biografías pero en el exterior, como Paramal Brown. Hay una cantidad de personajes panameños que no tenían. Alfredo Saimalo. Alfredo Saimalo. Torrijos sí tenía, y tiene, y siguen saliendo biografías de Torrijos. Entonces la idea era cómo hacer una biografía corta, porque todas tenían que tener la misma longitud. No queríamos que un personaje tuviera 200 páginas y el otro, porque no podíamos conseguir suficiente, tuviera 16. Le dimos un rango de creo que era entre 25 y 45 páginas cada uno, para que no fueran unas ni muy extensas ni muy largas. A mí me encantó, en realidad me gustaron mucho las biografías, pero yo diría, Mari Carmen, que la más difícil para nosotros era precisamente la de Torrijos, primero porque hacía muy poco había terminado su vida, y todavía hoy se sigue hablando de Torrijos, unos como dictador, otros como el autor de los tratados Torrijos-Carter, el que finalmente nos rescató la soberanía. Como lo quieran ver, es un personaje todavía muy discutido, muy controvertido, y lo cierto es que se terminó en una biografía magnífica, que no es, y creo que debo anotar esto, no son biografías propiamente tal, fulano nació en tal fecha, hizo los estudios, no, tomamos el ejemplo de un escritor mexicano, Enrique Krause, que escribió un libro él tituló Redentores, que es los personajes de América Latina, pero no es de su biografía, sino porque fueron importantes para Panamá. Un poco el personaje en su contexto, ¿no? Sí, en a su nosotros contexto no nos temporal. interesaba tanto los datos biográficos de cuándo nació ni quiénes fueron sus papás, sino por qué fueron importantes y qué impronta dejaron en la historia de Panamá en el siglo XX. Ahora, y el último libro, si me permite, Orlando, el último ese de Panamá, logramos los grandes eventos, los grandes hitos históricos. Los grandes eventos de la historia. También fue muy difícil, porque también son todos eventos recientes, fuera de la independencia, por supuesto, pero estaba el golpe de Estado de 1968, estaba el 9 de enero de 1964, y todos una serie de acontecimientos que fueron los hitos que marcaron el siglo XX panameño, y es una obra de verdad de la que tenemos mucha razón para sentirnos orgullosos de ella, pero sobre todo por la generosidad de los que participaron, incluidos ustedes, por supuesto, y la dedicación que le pusieron a una obra
que en muy pocos países, y yo lo he buscado, lo hice en una presentación en la historia, en la Academia Colombiana de la Historia, de muy pocos países tienen una recopilación de sus personajes históricos como esta, en biografías breves, pero que recoja la importancia de todos ellos y sobre todo en la gama de campos que hay. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que decía, bueno, si está este, tiene que estar este. Y en los deportistas ni se diga. Si vas a poner a Durán, tienes que poner a este otro boxeador, y si no tienes que poner a este otro, le tienes que poner a Mariano Rivera, y tienes que poner a este otro, y entonces hacer la selección fue una tarea difícil. Creo que no me gané muchos amigos, varias enemistades sí, pero al final quedó una obra que es importante. Importante. La colección de protagonistas del siglo XX panameño la pueden encontrar y la pueden consultar en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, el repositorio y la biblioteca del canal, abierta todos los días de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, y como expresé al inicio de la conversación, es muy probable que sea el repositorio documental, gráfico y audiovisual más importante y comprensivo que hay de la historia del canal, y que este mes de septiembre, pues en el contexto del aniversario 46 de la firma de los tratados, celebramos dentro de estas biografías a la del general Omar Torrijos. Quería agradecerle a Mari Carmen y al doctor Ritter compartir con nosotros estas primeras memorias y estas impresiones del proyecto editorial de protagonistas del siglo XX panameño. El Tratado del Canal de Panamá se firma hace 46 años. La firma del canal ocurre el 4 de septiembre de 1977 y la ejecución del tratado se inicia el año posterior. Al momento en que los tratados se firman y el tratado entra en ejecución, desaparece administrativamente la zona del Canal de Panamá y inicia un calendario progresivo y paulatino y programado de la reversión de tierras, aguas, instalaciones a la administración panameña, óbice o colofón, que termina con el recibimiento del canal a la administración de manos panameñas. Doctor Ritter, yo quería preguntarle a usted, que compartiera con la audiencia que nos escucha ahorita aquí y los que nos ven por la transmisión de EcoTV, ¿cuál ha sido el impacto de la firma de estos tratados vistos en esta temporalidad de más de 40 años? Mira, uno tiene que ubicarse cómo era el Panamá. Aquí yo veo muchas caras jóvenes que posiblemente nunca supieron qué fuera la zona del canal. Veo también en las primeras filas gente que sí supo que era la zona, que sí supieron. No sé bien, ustedes bien supieron ustedes bien que saben cómo fue la zona del canal. Y era una zona que ahora llamamos el área revertida, toda la parte que uno va hacia las esclusas, Clayton, Albrook y demás. Y yo en lo personal vine a conocer la zona del canal, o vine a entrar a la zona del canal ya viejo, porque eso era era otro país. De hecho, se necesitaba una licencia, se necesitaba placa para el país. Para ir de Panamá a Raiján pasabas por la zona del canal. Si cometías una infracción de tránsito, te juzgaban en inglés en la zona del canal. Era sencillamente un país dentro de otro país. Era humillante la existencia de la zona del canal. Y lo cierto es que cuando se producen los incidentes del 9 de enero, fue precisamente por un asunto de banderas. El presidente Chiari había logrado con mucho esfuerzo frente con el presidente John Kennedy que las banderas de Panamá y de Estados Unidos ondearan en iguales condiciones en los edificios públicos de la zona del canal, con excepción de las instalaciones militares. Y en la escuela de Balboa, hoy está la autoridad del canal, ellos se negaron a hacerlo. Bueno, todos los incidentes que ya son harto conocidos, porque en Panamá existía un sentimiento de frustración, un sentimiento de permanente humillación, de que había que pasar por otro país para ir a nuestro propio país. O sea, entre Panamá y Arraiján había otro país.
e incluso había una aduana. En 1916 Panamá firmó un tratado de extradición con la zona del canal, porque a veces los americanos venían, cometían algún delito en alguna cantina o algo y se volvían y ya no se les podía hacer nada. Y igual los panameños cometían alguna fechoría aquí, se iban a la zona del canal y ya la policía no los podía corretear. Entonces se firmó, imagínense ustedes, un tratado de extradición para que Panamá pudiera recibir gente que había cometido delitos en Panamá. Ese era el tamaño del asunto en Panamá. De manera que cuando nosotros nos encontramos en esa última fase, había un sentimiento de verdad de indignación que fue recogido el 9 de enero y demás. Pero la firma de los tratados tiene una historia, que yo no voy a relatar toda la historia, sino la anécdota que sirve de base y que es muy poco conocida en realidad. Todos saben, todos hemos visto 1000 veces las imágenes de Torrijos firmando con Carter en Washington, en la sede de la OEA en Washington, y luego la ratificación, etcétera. Pero nada más fijémonos en las fechas. En abril de 1964, unos meses después del 9 de enero, Estados Unidos y Panamá se comprometen por primera vez a abrogar por completo el Tratado Heybono-Varila. Antes lo había reformado, aquí dijeron se tiene que ir del todo. Hubo un intento en el 67, falló, vino en 1973, vino el Consejo de Seguridad de Panamá, no dio resultado. 1974, los acuerdos Taft-Kissinger no dieron resultado. Y llega 1977, y quiero insistir mucho en las fechas. El 20 de enero de 1977 se posesionó Jimmy Carter como presidente. El 6 de marzo, o sea, menos de 2 meses después, presentó credenciales nuestro embajador Gabriel Luis Galindo. Los Estados Unidos es muy particular, los embajadores no le pueden hablar al presidente. Eso es como una fila, porque esperan que se acumulen bastantes embajadores y llegan, y todos presentan credenciales el mismo día, y el jefe de protocolo les dice, usted no le puede hablar al presidente, esto nada más es usted entrega las credenciales, le da la mano, se toman la fotografía y ahí, next, otro, y así, van pasando en fila india. Y a Gabriel Luis Galindo le dijeron, usted no le puede hablar al presidente. Y cuando Gabriel Luis Galindo le entrega las credenciales, le dijeron, mire presidente, yo no soy diplomático de carrera, yo soy fabricante de cajas de cartón en Panamá. Y a mí me han dicho que yo no le puedo hablar, pero yo le voy a hablar. Y le habló. Carter, muy receptivo, le dijo, mire, yo tampoco soy diplomático de carrera, yo sembraba maní. Siembro maní. Yo sembraba maní antes de ser presidente. Así que cuénteme qué es lo que pasa. Y Gabriel Luis, rompiendo toda norma de protocolo, le dijo todo lo que pasaba. Y Carter le dijo estas palabras que muy pocas veces se recuerdan. Estamos hablando 6 de marzo. Antes de que caiga la próxima nevada en Washington, ustedes van a tener un tratado. Eso le costó la carrera política al presidente Carter. Pero estamos hablando de marzo a septiembre. Se pudo hacer una negociación que ya llevaba 13 años infructuosos. Desde el abril del 64 a marzo del 77 no había pasado gran cosa. Todo ocurrió a partir de ese momento, y el 7 de septiembre de 1977 se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Entonces, a mí me parecía que todos esos acontecimientos deben tener un registro histórico, porque a veces nos fijamos solo en las grandes personalidades que lo firmaron y el acontecimiento mismo, y perdemos de vista que muchas veces son productos de la audacia, porque eso es un acto audaz, de la suerte, porque el presidente Carter hubiera podido decirle, ¿sabes qué? Ustedes han atrevido, usted no tiene derecho a la mesía. Pero dijo, le pareció hasta gracioso, y ahí está el resultado. El resultado fue que unos meses después, 7 meses después,
ya Panamá tenía, o 6 meses después, Panamá ya tenía un tratado del que hoy todos hemos disfrutado y nos enorgullecemos. Hoy se estudia la negociación de los tratados Torrijos-Carter en las facultades de Relaciones Internacionales como algo inconcebible que Estados Unidos dejara. Todavía Trump hace 2 semanas estaba diciendo, oye, se los dimos por $1. O sea, se los dimos por $1. Y es algo que todavía nadie... Ahora, no fue solo el presidente Carter. El presidente Carter tuvo que conseguir 68 votos en el Congreso para que eso pasara. Y haciéndole justicia a los Estados Unidos, a pesar de que los presidentes que le sucedieron, con excepción de Clinton, todos se habían opuesto a la firma de los tratados, todos los cumplieron al pie de la letra. Nosotros perfeccionamos este proceso de transferencia, de reversión con la transferencia del canal en el 99, en ese diciembre del 99, el mediodía. El Canal de Panamá ha entregado importantes recursos al Estado, a la nación desde entonces, con el uso y la administración del recurso agua en el canal. Yo creo que, en mi opinión, y le pregunto a usted, perfecciona a nosotros, Panamá, su principal recurso geográfico, que es la posición geográfica, a través de esta administración del canal de manera efectiva y eficaz, como lo hemos hecho. ¿Somos nosotros vocación de tránsito o vocación de otro tipo de actividades? Mira, el canal para mí tiene una estructura, no la parte jurídica, sino es incluso una estructura mental de los panameños que es distinta del resto. Uno no podía pensar, y muchas veces, otra vez, algunos de ustedes no se acordarán, pero cuando esto se firmaba en 1977, que se produjo la firma y luego el referéndum, hubo un referéndum para aprobar los tratados en Panamá, mucha gente decía, pero ¿para qué nos van a dar ese canal? Dentro de unos años eso no va a servir para nada, eso no va a servir. Mejor es que se queden los americanos y que nosotros no vamos a ser capaces de administrar eso. Eso fue, y de hecho, uno lo piensa ahora, qué buen tratado hubo, pero 1/3 de los panameños votó en contra de los tratados. Precisamente, entre otras razones, por el temor de que los panameños no fuéramos capaces de administrar adecuadamente ese canal. De manera que ahora puede ser unánime, o casi unánime, pero en ese tiempo Estados Unidos le daba a Panamá, en aquel tiempo, nada más si lo queremos medir en dinero, le daba $1.950.000 al año a Panamá por el uso del canal. Ese último año del tratado, el general Torrijos dijo, ni siquiera nos lo den, que eso es una humillación. Con el tratado comenzaron a dar $10 millones al año. 10. Durante toda la época del tratado hasta 1999. Bueno, ahora con la ampliación, el canal le entrega al erario $2.400 millones. O sea, nada más para que veamos la proporción, si Panamá lo ha administrado adecuadamente o no. Y si Panamá ha convertido, porque hubo una gran decisión en el canal, que es importante que lo sepan. El canal hasta entonces era una estructura básicamente militar. Los Estados Unidos la tenían porque necesitaban tener un canal para pasar sus barcos y de paso le permitían y cobraban los peajes. Pero la razón fundamental del canal era una razón militar. Cuando Panamá asume el canal, justo lo pone en la Constitución, que el canal tiene que ser rentable. O sea, se le da un carácter comercial al canal. Y entonces se comienza a administrar de otra manera. Y no es tan cierto que lo que Panamá solamente adquirió lo bien que administraba Estados Unidos. Estados Unidos administró también, en algunos casos, bien mal el canal porque tenían que gastarse la plata. Como buenos burócratas, eso pasa en Estados Unidos, pasa en Panamá también. Si no nos gastamos toda la plata, nos la recortan el otro año. Entonces pintaban 2 veces las mismas casas el mismo año, pintaban otra vez pintaban las calles. Tenían una serie de privilegios los americanos
por ejemplo, un panameño y un americano hacían el mismo trabajo y tenían el mismo tiempo de estar, el norteamericano ganaba un 15% adicional, por condiciones que del ellos trópico. llamaban el tropical differential, la diferencial tropical, por la tragedia de vivir en el trópico. Ellos ganaban 15% más. Entonces Panamá cambió toda esa estructura burocrática y está administrando con mejores índices de eficiencia y mejores índices de seguridad el canal. Ahora, ¿eso es igual a cómo funciona la administración pública? No, no. Pero son panameños los que están ahí. Los panameños que trabajan en el canal son tan panameños como los que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas. Pero hay eso es lo que yo digo y eso no lo sé explicar, hay como una mentalidad diferente de los panameños cuando se trata de los asuntos del canal. Puede ser sentimental, puede ser nostalgia, puede ser historia, puede ser muchos elementos, pero hay en la forma de administrarse el canal un ADN diferente de los panameños, ese sentido de pertenencia, ese orgullo de tener lo que se tiene, hace que eso sea diferente. Mucha gente, ustedes habrán oído, ¿por qué no hacen de la Caja del Seguro Social una autoridad del canal? Yo no sé si en vez de, si hacemos que las dos entidades se parezcan, si eso va a ser, si eso sí es siquiera posible, si no traes esa estructura, ese ADN diferente que tiene el canal y que tienen los que trabajan en el canal y los que no trabajamos en el canal también, que tenemos como ese sentido de pertenencia, ese sentido de que esto es como algo que tenemos que mantener tal como está. Tiene sus falencias, no es una organización perfecta, pero siempre es preferible que tenerlo como lo queremos, como está ahora mismo. Hace 30 años, Orlando, y Mari Carmen y amigos todos, se presentó, este año, hace 30 años, se presentó a la Asamblea Nacional el título constitucional que ha permitido que el canal mantenerlo al margen de la política panameña, que se administra de una forma distinta, etc. Y en ese debate en la Asamblea, a nosotros nos decían, pues que eso está equivocado, el canal hay que panameñizarlo. Y yo me acuerdo, y me costó muchísimo, porque yo les decía, yo prefiero que Panamá comience a parecerse al canal, a que el canal se parezca a Panamá. Canalizar a Panamá. Y de verdad, y todavía lo sigo pensando, que nosotros tenemos en Panamá una estructura burocrática, un sistema de gobierno que no se compadece, que si eso fuera lo mismo que tuviera el canal, a lo mejor no tendríamos el canal que tenemos hoy. Eso así es como lo siento, así lo dije hace 30 años y lo sigo diciendo 30 años después. Nosotros tenemos una estructura de la cual nos podemos sentir o nos debemos sentir orgullosos de lo que tenemos en el canal y que no creo que sea repetible en ninguna otra entidad panameña. Le agradezco muchísimo al doctor Rita estas reflexiones con relación al Canal de Panamá en el contexto de los 46 años de la firma del tratado. Quería agradecer a Mari Carmen Zarzanedas, quería darme agradecimiento público también a todas las personas que contribuyeron a este proyecto de protagonistas del siglo XX panameño, a Lorena Roquever, que está entre la audiencia aquí y que se muere de vergüenza y de pánico escénico cada vez que le menciono la posibilidad de conversar en público sobre este magnífico proyecto. A todos ustedes aquí, muchísimas gracias. A quienes nos ven y nos escuchan, de vuelta quería reiterarles la invitación a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari para la consulta de ese repositorio documental. Estamos abiertos de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde todos los días para atender a todos ustedes en atención a la historia del canal. Agradecer a la Feria Numismática Eduardo Lai el espacio que nos permite para tener mayor impacto sobre estos temas y seguir hablando del canal. En este momento vamos a abrir los micrófonos para interactuar entre el público de manera organizada. Si tienen alguna pregunta particular sobre
el proyecto editorial Protagonistas del siglo XX panameño y sobre el Tratado del Canal de Panamá, que como reitero, este mes de septiembre, el 4, celebramos los 46 años de la firma de ese tratado, que nos ha permitido a nosotros la administración plena del canal y entregar a la sociedad panameña todos los beneficios que hemos entregado durante estos años. Eduardo Lay. Tienes un micrófono acá que puedes usar, te identificas para tener el registro del sonido, del audio de la producción. Gracias. Eduardo Lay, de la Asociación Numismática de Panamá. Una consulta nada más, doctor Ritter. Ustedes que tuvieron esa oportunidad de coordinar esa maravillosa obra de 87 ilustres panameños, ¿cómo pudieron balancear que uno no tuviera un contenido más grande, un contenido más pequeño y que todo el mundo se sintiera conforme con lo escrito? Bueno, lo cierto es que algunos, gracias por esa pregunta, pero algunos se excedieron y dijeron es que esto no se puede hacer más corto. Le digo, pues que si no lo hace más corto no se va a publicar. Entonces, al final, creo que en 2 o 3 sí hubo que, dicen, hay una expresión que es manu militari, o sea que tuvimos que, machete en mano, que recortar un poco, porque no éramos tan estrictos en que tenían que ser 40 páginas, podía ser hasta 50, pero cuando ya era 80 no íbamos a tener esa diferenciación, era muy grande. Pero lo cierto es que de todos esos, la mayor parte, la inmensa mayoría, se limitaron al número de páginas que se le había sugerido. Mari Carmen, que tenía la mayor bibliografía de todas, fíjate toda la bibliografía que había sobre Torrijos, sobre la firma de los tratados y demás, y se circunscribieron a los... O sea, había reglas del páginas. juego desde el principio. Lorena era la que nos correteaba y nos decía, acuérdense, esta es la cantidad de páginas, no se pasen. O sea, todos sabíamos qué teníamos que hacer y hasta dónde podíamos llegar. Y al que se extralimitó fue porque quiso. Yo añadiría que el proyecto de Protagonistas del siglo XX panameño generó más de lo que incluso quedaron compendiadas en las páginas. En el caso particular del violinista Alfredo Sanmalo, que a mí me tocó biografiar, de Alfredo Sanmalo había muy poca información, a excepción de los recortes de periódicos de su carrera artística muy corta en Panamá, y en tanto de que la mayoría de la carrera artística de Alfredo Sanmalo se desarrolla en Europa y en el mundo hasta los años 40, y después de los años 40 en adelante desaparece del tema informativo. Y de manera anecdótica, yo me encuentro con una sobrina nieta de la primera esposa de Alfredo Sanmalo, que había heredado también de Carambola todos los archivos documentales y fotográficos de Archivos Sanmalo. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de sacar esa información y copiarla a la Biblioteca Nacional para entonces acrecentar el acervo documental y fotográfico de una figura como Alfredo Sanmalo. Y estoy casi seguro de que muchas de los trabajos de los que escribimos y participamos en ese proyecto, a lo mejor también se extendió más allá del encargo y del número de letras y de páginas de la geografía. Pero es que mucha gente, después que salió esa obra, se interesaron en el personaje e investigaron más, que era lo que era también el propósito. ¿Sí? Personas que a lo mejor de los que no habían oído hablar o que sabían muy poco, porque la idea también era que, digamos, el caso de los deportistas, si una persona que no es aficionada al deporte dice, yo para qué voy a leer una biografía de un deportista, sino de buscarle aquellos rasgos que le pudieran interesar a las personas, aún las que no les gustan. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? En el caso de Rod Carew, que dice, bueno, el que no le gusta el béisbol, ¿qué vas a poner cuando metió sus hits? ¿Cuánto? Pues eso no le interesa, pero interesa más que había nacido en el tren que va de Panamá a Colón. Entonces había esa serie de datos sobre los personajes que pudieran interesarles aún los que no son aficionados a un determinado deporte en este caso, o en el caso de los que no son amantes de las artes, de las letras. A mí en lo personal, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que la biografía de Panamá Al Brown, que fue el primer campeón mundial latinoamericano,
por supuesto el primer campeón mundial panameño, que era toda una celebridad en el mundo artístico y en el mundo deportivo. En Panamá, cuando él regresó, él ganó el campeonato en Estados Unidos, fue tal la algarabía y tal la cantidad de premios que el país no sabía qué hacer con él. Era una celebridad tan grande que el presidente lo escoge y le da la lista de todos los que estaban presos en Panamá. Le dice, libera a cualquiera de los 3 que tú quieras. Yo, o sea, no sé, o sea, que no sabían qué hacer con él. Habían dado ya toda la plata, habían recogido pues, regalos y de todo, y ya en una especie de la gracia imperial que existía antes, que los gobernantes podían liberar. Dijo, bueno, libera 3. Y resultó que tenía 3 amigos de Colón presos y los logró liberar. ¿Alguna persona tiene? Adelante, por favor. Acá tenemos a los canaleros, los excanaleros. Bienvenido. Eric Martínez, ex gerente de la Autoridad de Canal de Panamá. Sí quería preguntar un episodio de la historia de Panamá y del Canal de Panamá que hasta hace poco me enteré, que con la Ley 66 de 1978 se crea la primera autoridad del Canal de Panamá bajo Demetrio Lacas, pero 5 años después fue derogada por la Ley 19 de 1983 bajo el presidente del Espriella. El articulado nada más dice en el artículo 6, se deroga la Ley 19, punto. No dice ni considerando, no dice nada, y de un plumazo se elimina la primera autoridad del Canal de Panamá. Y ahí no existió hasta después vino los títulos constitucionales y todo lo demás. Quisiera saber qué razones motivaron esa derogación de esa ley en ese momento. Mire, Panamá creó la autoridad del Canal de Panamá en 1970, recién firmados los tratados, incluso antes de que se estuvieran ya ratificados, porque se quería en ese momento preparar a Panamá para asumir las responsabilidades. Hay que acordarse que Panamá iba a asumir el control del canal en el 99, pero que a lo largo de los 20 años se iba a ir desmantelando la antigua zona del canal, iban a ir revirtiendo aguas, tierras y edificaciones. Y se creó una sola autoridad del canal para hacerlo todo. Y llegó a ser tan poderosa que algunos decían, yo prefiero ser director de la autoridad del Canal de Panamá que ser presidente, porque era heredar el país que era la antigua zona del canal. Y hubo mucha discusión en aquel tiempo si era sabio haberlo puesto todo junto. Al final, unos años después, lo que se decidió fue exactamente lo contrario. Crear la ARI, que era la Autoridad de la Región Interoceánica para recibir todos los bienes que revertían, distinto del canal. Bases militares, comisariatos, viviendas, escuelas, todo iba a ser ARI. Y la autoridad del canal solamente iba a recibir el canal. ¿Por qué? Porque la idea sí era, ya desde entonces estamos hablando, de que en la zona del canal sí se panameñizara, pero el canal no. Entonces, el decir, en la zona del canal va a tener que seguirse pareciendo, comenzar a parecerse a Panamá, y de hecho ya se parece mucho. Los que la conocieron antes podrían ver claramente cuando entrabas a la zona, las edificaciones eran distintas, la limpieza era distinta, todo era diferente. Ahora ya se parece mucho a Panamá, o sea, eso sí se integró, pero el canal sigue siendo distinto. Entonces, y yo creo que fue sabio eso que hace 30 años se hizo, de separar una cosa de la otra. Una cosa... A la ARI se le puso fecha de cumpleaños. No, bueno, la ARI, por supuesto, sí. La ARI era recoger y después pasarle a vivienda, pasar a obras públicas y demás, distribuirlo. De hecho, ya se acabó, la ARI ya no existe, pero la autoridad del canal sí tenía que ser permanente. Sí, gracias.
Adelante. Gracias, buenas tardes. A todos los presentes, señor Ritter, quisiera saber, a petición personal, ¿qué mensaje podría darle usted a las presentes y futuras generaciones conforme a temas como estos para que se involucren y se motiven hoy en día a conferencias como estas, foros conversatorios, a la lectura principalmente e investigación de temas respecto al Canal de Panamá y a sus tratados, para que en sí no se pierda la esencia histórica de tantos hechos que son importantes de generación en generación? Mire, muchas gracias por su pregunta. Lo que a mí se me ocurre es que la única forma de que se involucren es si primero conocen la historia, si primero saben que ese canal mucho tiempo no fue de Panamá, que ese canal no siempre estuvo ahí, porque hay personas que creen que el canal siempre estuvo ahí, o que el canal siempre fue panameño. Y solamente con el conocimiento de lo que tuvimos que pasar, por todo lo que tuvimos que pasar para tener lo que hoy tenemos, es lo que le da el sentido de orgullo y el sentido de pertenencia. A mí me encanta ver jóvenes en estas charlas, y muchas veces ellos mismos no conocen ni se imaginan cómo era, y los que sí estaban y sí conocieron, a la vez les refresca o nos refresca a todos ese sentido de saber que no siempre las cosas fueron así. A mí me encanta ir, todavía voy mucho al área revertida o a las esclusas, y uno puede ver la metamorfosis que eso ha sufrido, y yo creo que ha sido una metamorfosis para bien. Pero la única manera, de verdad, y yo la exhorto, y ojalá se lo transmita, es que las personas conozcan de la historia, y por eso ha sido para nosotros tan importantes proyectos editoriales como este, y es tan importante lo que hace Orlando para mantener viva esa memoria histórica con exposiciones fotográficas, con documentales, con toda la ayuda que hay hoy, la ayuda tecnológica que hay hoy, poder revivir nuestra historia para saber que sí podemos ser mejores. Gracias. Y les invito, perdón, adelante, María. Orlando, que proyectos como este, que son tan importantes, no sirven de nada si nadie los consulta, si los jóvenes no leen. Yo ahorita mismo asesoro en una librería, en la librería de Panamá Viejo, y me encargo de traer los títulos nuevos. Pero me da dolor que, por ejemplo, les puedo decir que la sección que menos se vende es la sección de lectura dirigida a jóvenes. Entonces, eso nos da la pauta de que hay algo por ahí que no está bien, porque niños sí, y dije, bueno, vamos bien porque para futuro va a haber, esos niños crecen y van a leer, pero ahorita los jóvenes, muy difícil, muy difícil. E historia, Dios guarde, ofrecerles algo de historia es como hablarles de sí, pero pecado. bueno, yo creo que yo no pierdo tampoco las esperanzas, y yo le reitero, la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, vuelvo e insisto, creo que es el repositorio de información más importante que hay sobre la historia de la comunicación entre los mares. La biblioteca no solamente documenta el periodo del siglo XX de lo que fue el Canal de Panamá, sino nosotros vamos más atrás del XIX, y comerciales para la biblioteca. Nosotros también tenemos, por ejemplo, una de las pocas instituciones en este país que tiene bajo su responsabilidad la conservación de 2 memorias del mundo de UNESCO relacionadas justamente con el periodo de la construcción del canal francés, 2 de ellas, y vamos por una tercera nominación que son los 100 años del periodo de los reportes anuales del ferrocarril transísmico. El que quiere saber cuál fue la historia del ferrocarril, del primer ferrocarril que conectó 2 mares, está aquí en la Biblioteca Roberto F. Chiari. Puede ir en el metro, en el centro de capacitación Ascanio Arosemena, en la antigua escuela de Escuela de Balboa, en el segundo alto. Donde está el monumento de los mártires. De los mártires, el monumento de la llama eterna. Segundo piso, abierto al público de 7 de la mañana a 3:30 todos los días. La última intervención del joven acá, por favor. ¿Su nombre? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Vergara. Soy estudiante de la Universidad de Panamá. Y sí me llamó la atención mucho lo que la joven aquí, los presentes, mencionaron. Si nos ponemos a ver desde la parte educativa en nuestro país, hemos podido ver que sí, la historia del canal es muy poco conocida.
ya que hay eventos como la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que ocurrió en el año 1973 aquí en Panamá. Un libro de historia de 12º grado no te lo va a redactar como ocurrió en ese momento. Igual hay acontecimientos como la declaración de Ayacucho en Perú, que fue fundamental también en lo que sería la causa panameña con respecto en la parte latinoamericana. Y si nosotros nos ponemos a ver, creo que deberíamos en cierta parte reformar algunos libros de historia para que la juventud especialmente deba interesarse más sobre estos acontecimientos, al igual que los tratados 3 en 1, el Robles-Johnson, el acuerdo Sharif-Kennedy. Es una larga historia sobre esto, si nos adelantamos mucho, pero en sí, si nos fundamentamos para este tiempo, usted le pregunta a un joven en la calle ¿qué ocurre un 7 de septiembre de 1977? Y no te lo va a responder porque no le interesa en sí, o sea, están pensando en otras cosas, pero lo que sería la historia de nuestro país, especialmente el canal, que fue tanta lucha y parte de lo que yo considero parte de lo que ocurría en el mundo, la Guerra Fría y el proceso de descolonización a nivel internacional. O sea, yo siento que en sí debería como darse a conocer más todos estos acontecimientos o hacer una línea cronológica o una recomendación o un documental sobre la historia en sí desde el canal desde sus inicios hasta lo que sería, considero yo, el siglo XXI, porque el canal no finalizó el 31 de diciembre. Yo digo que continúa incluso hasta el presente, que hay muchos cambios a nivel internacional. Muchas gracias. La próxima vez tú te sientas aquí. Con esta última intervención damos por cerrada el conversatorio Hablemos del Canal, Tratados y Canal. Agradecerles personalmente y a nombre del canal al doctor Jorge Eduardo Ritter, a Mari Carmen Zarzaneda, a Eduardo Lae, a la Asociación Numismática de Panamá. Nuestro agradecimiento por acogernos en el marco del programa de Panameños Célebres. En esta ocasión, Hablemos del Canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.